Al final, como bien decían en la presentación, yo estudié ingeniería civil y luego hice el máster de ingeniería civil, ingeniería de caminos, como se conoce aquí en España. Y, y la verdad es que, pues en ese sentido, a mí la ingeniería, yo siempre lo hablo con Nacho, mi hermano y socio, que los dos hemos estudiado ingeniería, eh, pues realmente la ingeniería nos ha enseñado como una forma de pensar, ¿no? Te prepara para ser un solucionador de problemas, ¿no? Pero yo realmente ni me he dedicado nunca a la ingeniería de civil bueno, pues por donde ha derivado mi carrera profesional, ni creo que me vaya a dedicar por la pinta que tiene, ¿no? Ya parece que estamos bastante más consolidados en las energías renovables y tiene toda la pinta en que nos vamos a quedar en este mundo durante muchos años, afortunadamente, porque la verdad es que nos gusta mucho. Bueno, simplemente eso. Como os decía, yo estudié ingeniería y nunca he ejercido porque al final, y esto es otra discusión que hemos tenido muchas veces, mi primer trabajo no era enfocado en ingeniería de caminos pura y dura. Estaba más enfocado en el sector, en los servicios, ¿no? En el mantenimiento y la operación de infraestructuras. Y esto al final es un mensaje que yo quería lanzar, ¿no? Que parece que no, pero el primer empleo muchas veces marca tu carrera profesional mucho más de lo que te gustaría, ¿no? Por eso, a quien nos esté escuchando que no esté todavía en ese primer trabajo, ¿no? Que esté todavía buscando su nicho, yo le diría que se lo piense bien, se lo tome con calma, porque luego es una cosa que al final tú vas adquiriendo experiencia en ese sector, te van reconociendo esa experiencia en forma de retribución, y si quieres irte a otro sector empiezas de cero, ¿no? Y entonces empieza a complicar el hecho de que tienes que sacrificar esa experiencia y esa retribución para tú moverte de sector, ¿no? Otra de las cosas positivas que creo que hice en la carrera fue empezar a trabajar mientras estaba estudiando, ¿no? Eso me permitió, en el momento que salí de la carrera, tener 2 o 3 años de experiencia profesional que creo que han sido muy, muy útiles a la hora de, por ejemplo, estar en posición de emprender, ¿no? Yo tengo 26 años, bueno, voy a hacer 26 años ahora en agosto y tengo casi 5 años de experiencia profesional, con lo cual, al final, te pone un poco o sea, te pone en el mundo real antes que al resto, ¿no? Y creo que eso es una cosa positiva también para todo el que esté a tiempo de hacerlo, pues yo se lo aconsejo. Y bueno, como decía, yo empecé en el sector servicios, luego me fui a licitación, donde hacía estudios de viabilidad de proyectos, ¿vale? Para mantenimiento y operación de infraestructuras. Y ahora sigo haciendo lo mismo, pero en funding, en donde lo que he hecho ha sido cambiar el activo, ¿no? Pero sigo haciendo esos estudios de viabilidad. Y ahora el activo son proyectos de energías renovables de nueva construcción, ¿no? Funding, para el que no haya tenido la oportunidad de verlo o de conocerlo, es una plataforma de crowdfunding que permite a la gente invertir en proyectos de energías renovables desde solo 500 euros. Al final esto es una cosa, la idea, la verdad es que le tengo que reconocer los créditos a Nacho, a mi hermano y socio, como ya os he dicho antes, que él trabajaba ya en energías renovables y en paralelo los dos conocíamos el crowdfunding de inversión aquí en España, en otro tipo de plataformas. Y él fue el que dijo, oye, ¿y esto por qué no le damos una vuelta y lo aplicamos a las energías renovables? A mí la idea me gustó mucho, me lo propuso y mientras ambos estábamos terminando el máster de Ingeniería Civil, nos pusimos a ello. También estábamos trabajando y bueno, pues tuvimos ahí 3 meses, esto era verano de 2017, tuvimos 3 meses en los que compaginábamos el trabajo a jornada completa con el emprendimiento y a final de esos 3 meses de verano se acabó la jornada reducida, ¿no? De verano, y ya no podíamos sacar tiempo para seguir avanzando con funding, ¿no? Seguir emprendiendo, con lo cual tuvimos que tomar una decisión que era o dejar los trabajos o dejar funding, y decidimos dejar los trabajos para lanzarnos a la aventura. Que esto es otro mensaje que yo quería lanzar, ¿no? Nosotros muchas veces, y un día piensas una cosa y otro la contraria, ¿no? Porque al final cuando emprendes es muy duro porque se te presupone, salvo que tengas mucha suerte o lo hagas muy bien, que vas a estar unos meses, a veces más, a veces menos, sin ingresos, ¿no? Y entonces el agarrarse al sueldo que tienes o el seguir con tu trabajo actual mientras vas compaginando el emprendimiento es una cosa que pues tienta mucho, ¿no? Pero puedes pecar de agarrarte a ese sueldo y no querer nunca y no llegar a un punto en el que digas, bueno, pues es el momento de dejar este sueldo y esta tranquilidad
económica que tengo, ¿no? Y lanzarme a la aventura de emprender, ¿no? Entonces terminas por no dar el paso y terminas por no emprender, ¿no? Y al final el emprendimiento muchas veces es una carrera el que pega primero pega dos veces, ¿no? Y entonces, si tardas mucho en desarrollar tu idea, pues puede venir otro que te adelante, ¿no? Nosotros, afortunadamente, en ese sentido, teníamos, afortunadamente digo ahora, fíjate, por la barrera de la CNMV que comentaba, ¿no? Al final, nuestro negocio es un negocio regulado y tuvimos 18 meses de proceso de autorización que si bien a nosotros nos costó mucho, ¿no? Y puede ser una cosa que te desencante o que te desanime a la hora de emprender en la idea que tú has tenido, también hay que pensar que es una muy buena barrera competitiva, ¿no? El hecho de que haya de estar en un mercado regulado, en un mercado en el que necesitas autorizaciones o permisos para operar, hace que la competencia sea menor. Y esto es una cosa que tendrá importancia de aquí a unos minutos cuando hablemos de los nuevos mecanismos de innovación en el sector de las renovables. Bueno, como en cuanto a emprendimiento, sí que me gustaría dar 3 pequeños consejos que son comunes a cualquier tipo de empresa, independientemente de que estés emprendiendo en renovables o estés emprendiendo vendiendo unas zapatillas sostenibles, ¿no? Y son los siguientes. El primero es que siempre que elijas muy bien a tus socios, creo que los socios tienen que ser complementarios y además tenéis que tener muy claro que el 99% es actitud y el 1% es aptitud. Es decir, muchas de las cosas que se os planteen no las vais a saber hacer porque pues, no se puede conocer de todo y al final una empresa tiene muchísimas patas, pero lo que sí tienes que tener es la capacidad de coger el toro por los cuernos, ¿no? Y ponerte a investigar para sacarlo adelante cualquier problema que se te plantee. Otro de los consejos que me gustaría dar es el hecho de contar con un pacto de socios desde el principio. Esto parece una cosa menor, pero, por ejemplo, si se monta una empresa con 2 personas, pues es inteligente el que no haya 2 participaciones de un 50%, porque puede ocurrir que haya una situación de bloqueo en la empresa, de forma que sería positivo, aunque se dé la dominancia a uno de los dos, que uno tenga el 51 y otro el 49, ¿no? Y por eso mismo también es importante el pacto de socios, porque luego nunca sabes qué puede ocurrir. Desafortunadamente los problemas ocurren, ¿no? Y pueden ser problemas menores o pueden ser incluso, tenéis que tener contemplado hasta qué ocurre si uno de los dos socios muere, ¿no? Porque tú estás montando una empresa y resulta que uno de los dos tiene esa desgracia, ¿no? Y sus participaciones las hereda una persona que no tiene ninguna idea ni ninguna intención de continuar con el negocio, ¿no? Pues esa empresa o esa startup, ¿no? Si estás haciendo un negocio en el que pretendes ser invertible o pretendes tener un crecimiento exponencial, posiblemente ya está en grandes dificultades si el 50% de la sociedad no opera en esa sociedad, ¿no? Son cosas a tener en cuenta. Y bueno, yo simplemente quería comentaros sobre funding. ¿Qué es hoy, ¿no? En la actualidad? ¿Dónde estamos en este momento? Pues bueno, al final lo comentaba antes de empezar del webinar, no sé si alguien se lo habrá perdido. Nosotros tenemos 3 años de vida, pero solo llevamos 18 meses operando porque tuvimos 18 meses de proceso de autorización. Y en esos 18 meses de operación hemos conseguido ya financiar 8 proyectos por valor de 1 millón de euros entre más de 3.800 inversores, ¿vale? Esto viene a significar 1 megavatio de potencia instalada de momento entre España y Francia. Hemos financiado proyectos en España y en Francia. Y cuando hablamos de emprendimiento siempre se asocia el emprendimiento con empresas que puedan potencialmente tener un crecimiento exponencial, ¿no? Y al final nosotros lo que hemos pretendido en estos 18 meses ha sido consolidar nuestra posición en el mercado para de aquí en adelante pues crecer, ¿no? Tener ese crecimiento exponencial que nos permita llegar a donde queremos estar, ¿no? Que es financiando muchos más proyectos. De aquí a 5 años pretendemos estar hablando de unos 200 proyectos financiados por mucho más importe, es decir, proyectos mucho más grandes de los que estamos financiando ahora y que el volumen de inversores crezca también de forma importante, ¿no? O sea, al final, para conseguir todos estos proyectos, toda esta financiación de estos proyectos necesitaremos pues muchos inversores y el objetivo es llegar a los 100.000 inversores que estén participando en energías renovables, ¿no? Y luego, bueno, esto me lo he saltado antes, he ido un poquito al revés. Os hablaba de los consejos a la hora de emprender, ¿no? Creo que no me he dejado ninguno de ellos.
y sí que insisto en que tengáis en cuenta pues esos consejos iniciales a la hora de montar una empresa que son importantes, parece una tontería, pero luego cuando se dan los problemas... Y otro de las cosas que, mira, que no la he puesto aquí y se me está ocurriendo ahora, normalmente cuando se crea una empresa se hacen participaciones de €1, porque es lo que hacen en los notarios por defecto. Pero es interesante, si la empresa pretende ser invertible, hacer participaciones de 1 céntimo, porque entonces tienes una unidad monetaria indivisible y eso te permite que las rondas de ampliación no tengas que hacer una división de participaciones, que es un follón cuando te toca hacerlo. Y bueno, ya hablando un poquito más de lo que es el emprendimiento en energías renovables, lo he comentado también antes, afortunadamente las energías renovables han vuelto en España, ¿no? De hecho, es una de las razones de existir de Funding. Desde 2008, o 2012 realmente, las energías renovables en España se paralizaron muchísimo hasta que llegaron unas subastas en 2017 que lo reactivaron. Y la verdad es que parece que ya han vuelto para quedarse, ¿no? Parece que este movimiento ya es imparable. Al final, a nivel gubernamental están muy concienciados. De hecho, es una de las principales directrices del actual gobierno, ¿no? El hecho de fomentar la instalación de nuevas plantas de energía renovable que permitan descarbonizar la red, ¿no? Descarbonizar el sistema de generación actual que tenemos en España, ¿vale? Emprender en renovables no es fácil, ¿vale? No es fácil por muchos motivos. No es fácil emprender probablemente en ninguno de los sectores, pero en renovables tiene un inconveniente adicional, un problema añadido, ¿no? Y es que es un mercado regulado. La energía es un mercado muy regulado, es un mercado muy difícil de acceder, ¿no? Y entonces la innovación muchas veces se encuentra barreras con las que no cuenta, ¿no? Que son barreras regulatorias que van más allá de las barreras tecnológicas, que por si fueran pocas, ¿no? Cuando eres capaz de desarrollar una tecnología de generación de energía solvente y resulta que el problema que tienes es un problema regulatorio administrativo, ¿no? Pero eso en la parte negativa, ¿no? Pero en la parte positiva, al final, también hay que tener en cuenta que el sector de la energía está copado o está en su mayoría ocupado por grandes empresas, ¿no? Si pensamos en las principales empresas españolas que podamos bueno, pues del IBEX 35, ¿no? Muchas de ellas son eléctricas, ¿no? O empresas del sector energético que se están electrificando ahora. Pues, pienso, por ejemplo, en un Repsol, ¿no? Que al final son empresas que venían tradicionalmente del petróleo y ahora están apostando fuertemente por las energías renovables, ¿no? Eso también debería darnos un mensaje de cuán imparable es esto ya, ¿no? Si al final una empresa como Repsol se electrifica es porque muy posiblemente sea el momento de hacerlo, ¿no? Y entonces, al ser empresas tan sumamente grandes, todas ellas suelen tener su pata de innovación, ¿no? Bien sea con programas de innovación abierta o con programas de intraemprendimiento, pero todas ellas tienen sus programas de apoyo al emprendimiento, por lo cual, si bien es complicado por lo que decía, porque al final es un mercado regulado, es positivo desde el punto de vista de que si tienes algo que les aporta valor, es más sencillo, ¿no? Que puedan estar interesados en una posible adquisición de esa tecnología o de esa empresa, ¿no? O simplemente el apoyarte para que lo desarrolles y ser un cliente tuyo, porque para ellos, como digo, les aportas un valor, ¿no? Casi todas, o por no decir todas, ahora mismo no se me ocurre ninguna que no lo tenga, ¿no? Iberdrola tiene Perseo, Naturgy tiene su programa de emprendimiento también, Acciona tiene Acciona Innovation, Enagas emprende, bueno, o sea, es que se me ocurren prácticamente todo el que es EDP Starter, todas las eléctricas que se me ocurren ahora mismo tienen su programa de emprendimiento, ¿no? Y es muy, muy positivo apoyarse en ellos. Al final, cuando tú estás montando una nueva empresa, tienes muchas limitaciones y muchas veces este tipo de programas han tenido o tienen otras empresas o otros emprendedores que están pasando por lo mismo o que van a pasar por una situación muy similar, ¿no? Con lo cual,
tienen mucha experiencia en solventar ese tipo de problemas que necesitan estar dando, ¿no? Y cuando hablamos en este sector de innovación y emprendimiento, al final tenemos que tener en cuenta esa regulación, ¿no? Si la regulación es contraria a la innovación, pues se parece muy complicado que esta simplemente, ¿no? Que esta se desarrolle. Y esto es la parte positiva que yo os comentaba del nuevo Real Decreto que ha salido hace apenas 15 días. ¿Vale? El nuevo Real Decreto es el Real Decreto 23 de 2020, ¿vale? En el que se regula o se establecen las condiciones que se van a conceder a nuevos o facilidades que se van a conceder a nuevos modelos de negocio para que sean viables, ¿no? Su desarrollo, o puedan entrar en una especie como de sandbox, ¿no? Que viene a ser un sandbox viene a ser como un entorno de pruebas. Nosotros, por ejemplo, en la pata financiera de Funding, ¿no? Porque Funding tiene su parte de energía y tiene su parte de finanzas, ¿no? Y es verdad que la CNMV, cuando nosotros nos autorizábamos, no tenía ese sandbox, pero es una cosa por la que las asociaciones de empresas, de startups financieras, ¿no? De empresas fintech, han estado impulsando. Creo que me estoy acoplando en algún ordenador. Uy, perdón. Y bueno, decía que al final ahora ese sandbox sí que existe, ¿no? Y es una cosa muy positiva. Hace que la innovación tenga esos entornos de pruebas en los que tú no tienes por qué pasar por el proceso de 18 meses que nos tocó pasar a nosotros para tú poder autorizar tu modelo de negocio o no autorizarlo, perdón, quería decir probarlo, ¿no? Es decir, tú puedes probar si tu tecnología funciona sin tener que haber pasado por un periodo de 18 meses de autorización. Como, por ejemplo, nosotros podríamos haber comprobado si había interés de inversores para invertir en esto, que no dejan de ser proyectos a largo plazo, a cambio sin tener que pasar por esos 18 meses de autorización, ¿no? Entonces, eso es positivo. Y ya digo que esta nueva regulación lo fomenta. Entonces, metiéndonos un poquitín más, muy somero, ya digo que, pues al final es un Real Decreto Ley que suelen ser documentos bastante densos, ¿no? E intensos de leer, tienes que estar bastante concentrado, pero metiéndonos muy por encima en este nuevo Real Decreto, al final la clave aquí, o lo que nos atañe hoy, es el impulso a nuevos modelos de negocio. Donde se destacan, bueno, yo he destacado 5 principalmente, que son los sistemas de almacenamiento, ¿vale? El agregador independiente, la hibridación o instalaciones que se implementan o se conectan como un entorno de pruebas de innovación y desarrollo, ¿vale? Comunidades de energía renovable, que esto es una cosa en la que Funding, pues espero que tenga mucho que decir, y las instalaciones móviles o de recarga, ¿vale? Si nos metemos un poquitín más en esto de los sistemas de almacenamiento, al final un sistema de almacenamiento es una batería, ¿vale? Pero si pensamos en una batería, estamos simplificando mucho lo que es un sistema de almacenamiento, ¿vale? Un sistema de almacenamiento es cualquier sistema que permite a una instalación de generación de energía renovable, o de energía, no tiene por qué ser renovable, diferir el momento de la generación del momento del vertido de esa energía o de la evacuación de esa energía, ¿no? Es decir, pensando, si lo simplificamos, si pensamos en una batería, un sistema de almacenamiento sería cualquier batería que pones al lado tienen que ser baterías grandes, ¿no? Pero una batería que pones al lado de una planta fotovoltaica para vender la energía fotovoltaica de noche. La fotovoltaica, el principal problema que tiene, bendito problema, es que solo produce de día, ¿no? Pero esto podría hacer que una instalación fotovoltaica vendiese energía de noche. ¿Vale? Pues estos sistemas se van a fomentar, se va a fomentar su desarrollo, y yo aquí, tened la mente abierta en esto, porque los sistemas de almacenamiento pueden ser las cosas más absurdas que te puedas imaginar. Yo conozco la curiosidad de un caso en Estados Unidos de un sistema de almacenamiento que lo que hacen es aprovechar una vieja vía de tren que pues tiene mucho desnivel, ¿no? Y lo que hacen es que cuando están generando excedente de energía, suben un tren vacío de piedras a la parte alta de la vía, y cuando necesitan generar energía, han puesto unas bobinas en las ruedas del tren, y cuando necesitan generar energía lo llenan de piedras y lo tiran y lo dejan caer hacia el punto bajo. Cosas que, ya digo, ahí hay poca innovación,
¿no? En cuanto a la tecnología, pero es simplemente una forma novedosa de almacenar energía. Otra empresa, que de hecho esta empresa está teniendo bastante éxito, se dedica a subir y bajar bloques de hormigón. Es decir, cuando tiene excedentes de energía, apila bloques de hormigón y cuando quiere vender esa energía que ha almacenado, lo que hace es dejarlos caer. Entonces, con eso, ahí generas energía cinética y estás generando energía, ¿no? Que no estabas aprovechando o tenías excedente en otro momento. Pero digo que y hay un montón de sistemas que están muy consolidados. Por ejemplo, 2 balsas de agua a distinto nivel, un bombeo al uso, ¿no? Lo que se hace es que cuando se tiene excedente de energía, por ejemplo, en el Hierro, en la isla del Hierro, aquí en España, hay un sistema que funciona así. Es un modelo híbrido de energía en el que hay una instalación eólica, ¿vale? Y 2 balsas de agua. Entonces, cuando hay excedente de generación en eólica, lo que hacen es que bombean agua de la balsa de abajo a la balsa de arriba, y cuando tienen que recurrir, porque la eólica no es capaz de generar toda la energía que se consume, tienen que recurrir a ese bombeo, lo que hacen es que turbinan ese agua desde la balsa de arriba a la balsa de abajo y generan energía. Pues todo este tipo de sistemas se están fomentando. Y yo, por ejemplo, siempre he pensado que eso puede ser un sistema muy bueno que se invente lo que se hace, porque al final lo de generar 2 balsas tiene un impacto ambiental importante y además es costoso el hacer 2 balsas, ¿no? Pero si puedes aprovechar y que una de esas balsas sea el mar, que además siempre está a cota baja, ¿no? A cota cero, pues es bastante más barato. Problema, la corrosión de los equipos por el agua salada. Entonces ahí el que quiera que se rompa un poco la cabeza. Luego, siguiente modelo. Bueno, el agregador independiente. El agregador independiente, tanto de energía tanto de demanda como de oferta, ¿vale? Es decir, se favorece la creación de un ente que se dedique a juntar muchos consumidores o muchos productores para hacer compras masivas de energía, ¿vale? Esto ya existe en otros sectores. Por ejemplo, hay un montón de... Es muy común ver en según qué foros, ¿no? Gente que se junta para comprarse un coche. Hay 20 personas que se quieren comprar un Dacia y se ponen los 20 de acuerdo, van juntos y consiguen un precio mejor por unitario por los coches por haber ido juntos, ¿no? Pues esto para la energía va a ser igual, ¿no? Y esta figura es nueva. ¿Dónde puede tener sentido esto? Pues, por ejemplo, se me ocurre en centros comerciales. Un centro comercial generalmente tiene el consumo del propio centro, de las zonas comunes, y luego cada una de las tiendas tiene su propia factura de luz, con lo cual parece que tiene mucho sentido que todos ellos hiciesen una compra conjunta de energía y la hiciesen más barata, ¿no? Pues esto posiblemente se vaya a potenciar en los próximos meses. Hibridación e instalaciones de innovación, lo que estaba comentando antes. Se va a fomentar la implantación de instalaciones que aúnen varios tipos de tecnologías. Por ejemplo, la del Hierro que tiene eólica con bombeo, o una instalación que integre un aerogenerador y fotovoltaica, que por ejemplo puede tener mucho sentido para según qué instalaciones de autoconsumo. Hay muchas industrias que tienen mucho consumo, pero tienen la base durante la noche, ¿no? Pues, y durante el día consumen más energía. Pues podría tener mucho sentido que el aerogenerador fuese suficiente como para cubrir la base del consumo, ¿no? Que podría potencialmente funcionar las 24 horas. Evidentemente, el viento tampoco es uniforme y constante durante todos los días del año, pero te cubre gran parte de la base de tu consumo y durante el día, que es cuando tú estás funcionando y cuando tienes más consumo, entra a funcionar la fotovoltaica, ¿no? De forma que tu curva de consumo y tu curva de producción se ajustan mucho mejor que si solo tienes una de las dos, ¿vale? Porque la fotovoltaica funciona a picos, que es cuando hay sol, y la eólica funciona muy constante, pero por debajo, ¿no? En función también de la potencia que instales, evidentemente. Y luego instalaciones que se dediquen a innovación y desarrollo. Es decir, si tú tienes una tecnología innovadora de generación de energía que no está consolidada, no está probada, pero es lo que quieres hacer, pues es posible que haya sandboxes, ¿no? De eso que estábamos hablando,
donde te permitan llevar tu instalación, conectarla y probar si funciona bien, si genera energía a precios competitivos, si te cuesta mucho generarla y no tiene sentido. En fin, tener un acceso a la red, ¿no?, donde tú puedas probar en un entorno real y controlado tu tecnología. Y aquí me gustaría hacer una mención a una iniciativa que tiene Puertos del Estado. Puertos del Estado ha montado una aceleradora en la que pretenden fomentar el emprendimiento en los puertos. Y los puertos son puntos de muchísimo consumo eléctrico. Creo que, si no me fallan los datos, creo que el puerto de Algeciras tiene un consumo equivalente a una ciudad de 80.000 habitantes. Yo soy de Ávila y somos 60.000, o sea que me parece una barbaridad, porque me hago una idea, el que es de Madrid y son 4 millones de habitantes, pues le parecerá poco, ¿no? Pero 80.000 habitantes es una barbaridad. Pues son puntos con gran demanda eléctrica y que si eres capaz de desarrollar una tecnología, imaginaos, de hidráulica fluyente con las mareas o que aporte valor a los puertos, pues pueden ser sitios donde se tenga mucho sentido el implementarlos. Las comunidades de energía renovable, que aquí esto es lo que os decía, que yo creo que aquí, o espero que Funding tenga mucho que decir, al final viene a fomentar el que distintos pequeños ciudadanos, pequeñas empresas, pequeñas comunidades locales o pequeños ayuntamientos se junten para bueno, esto está planteado que sea en un punto próximo, pero no necesariamente tendría que ser en un punto próximo a tu punto de consumo, el punto de generación, ¿vale? Para que gente de alrededor de una instalación monte una comunidad de energía renovable, ¿vale? Es decir, imaginaos, por ejemplo, en Madrid, es un buen ejemplo, Barcelona, son buenos ejemplos. Ciudades muy grandes en las que mucha gente vive, o la gran mayoría de la gente vive en apartamentos, no tenemos un techo sobre el que poner nuestro propio autoconsumo, ¿no? Con lo cual no tenemos la capacidad de generar energía renovable. Bien, pues ¿qué ocurre si 100 de 100 vecinos nos juntamos, ¿no?, o 200 vecinos nos juntamos y montamos una instalación fotovoltaica de 1 megavatio en un pueblo a 20 kilómetros de donde vivimos? Pues eso es una de las cuestiones que se va a fomentar, y de hecho se va a fomentar incluso con ayudas en forma de subvención a los proyectos. O sea que ya digo que esto es una cuestión que además va a potenciarse mucho. Y finalmente, las instalaciones móviles y las instalaciones de recarga, ¿no?, de vehículos eléctricos. Una instalación móvil viene a ser un equipo que está preparado para producir energía y que es móvil. Es que tampoco... es decir, tiene todos los equipos integrados de forma que puede desplazarse e instalarse en sitios de forma rápida y práctica, ¿no? Que tiene mucho sentido, pues por ejemplo, hay muchos sistemas de generación de esto, que al final un generador que lleva existiendo toda la vida es eso, ¿no? Tú le pones diésel y empieza a generar electricidad. Pues esto se va a fomentar de forma que sean generadores que sin tener que echarles diésel, ¿no?, y pudiendo consumir, o bueno, pudiendo ser energía renovable, se puedan desarrollar fácilmente, ¿vale? Y tiene mucho sentido, ya digo, por ejemplo, en desastres naturales. Imaginemos, bueno, yo por ejemplo me acuerdo del terremoto de Lorca de hace unos años, pues allí perfectamente podrían haber acudido este tipo de instalaciones, ¿no?, que sean un despliegue de, pues yo que sé, X módulos fotovoltaicos que permitan generar energía para abastecer un hospital de campaña, ¿no? Pues tiene mucho sentido. Y también se pueden utilizar para llevarlo a instalaciones fijas y que la instalación fija siga generando energía a pleno rendimiento. Si tiene, por ejemplo, imaginemos que tiene un 15% de la planta que se le ha parado porque ha tenido una avería, ¿no? Entonces, el 15% de mis módulos fotovoltaicos no están funcionando, pues lo que hago es que me cojo instalaciones móviles, las dejo ahí produciendo. Siempre, claro, tendrían que producir a un precio menor del que yo voy a obtener de la red, si no, no me sería rentable, ¿no? Pero bueno, es otra de las cuestiones que se plantea. Y luego las estaciones de recarga, al final es uno de los principales problemas de que no se esté electrificando la automoción, ¿no? Siempre cuando piensas o cuando tienes conversaciones de bar, ¿no?, de, es que yo los coches eléctricos es que no veo el momento, porque es que, claro, cuando me quiero ir a no sé dónde y resulta que tengo que parar y tengo que parar 1 hora y media porque tengo que recargar y tengo que estar buscando dónde recargar. Bueno, pues si se fomentan el que haya más estaciones de recarga, como hay estaciones de
de repostaje, de forma que haya suficientes como para que no sea un problema, no haya que buscarlas, ¿no? Posiblemente la gente pierda el miedo al vehículo eléctrico, ¿no? Y por eso se va a otorgar la categoría, la declaración, se le va a declarar de utilidad pública cualquier punto de recarga que sea superior a 250 kilovatios, ¿vale? Que viene a ser pues como a lo mejor unos 10 puntos de recarga para unos 10 vehículos, que me parece que cargará 22 kilovatios, una cosa así. O sea que, ya digo, estos son los principales nuevos modelos de negocio que se van a fomentar y parece que va a ser de una forma bastante activa, ¿no? Habrá que ver luego en qué queda esto, que al final el papel lo aguanta todo y luego en la práctica esto tiene que fomentarse de verdad, pero parece que vienen buenos momentos para las renovables y para el emprendimiento en las energías renovables. Y poco más. Yo, bueno, os había pedido que me interrumpieseis si en algún momento teníais alguna pregunta, no lo habéis hecho, pero si os parece, pues cualquier pregunta que tengáis, cualquier cosilla que queráis aportar, ahora es el momento. Muchas gracias, Adrián. A vosotros. Bueno, como ha dicho, ¿alguno de vosotros tiene alguna pregunta? Si no, yo hago que tengo una. Bien. A ver, Adrián, ¿cuánto de esto de lo que has mencionado en este nuevo Real Decreto ya se ha venido desarrollando antes? O sea, de estos componentes nuevos de modelo de negocio, ¿ya ha habido un despliegue anterior o todo es nuevo? Bueno, ha habido cosas. Por ejemplo, de hibridación, el modelo del hierro es un caso de éxito tremendo. El hierro ha sido no es autosuficiente todos los días del año, ¿no? Pero me parece que ha tenido algunos meses que ha sido autosuficiente durante la totalidad de los meses. Con lo cual es un caso de éxito tremendo, ¿no? En cuanto a hibridación. En cuanto a solineras, por ejemplo, ¿no? Puntos de recarga que vienen a ser una instalación fotovoltaica y luego puntos de recarga de vehículos debajo, pues también los hay, ¿no? Porque al final tú cuando vendes energía, cuando tienes una instalación fotovoltaica que vende energía red, estás vendiendo energía red a unos 40, 50 euros megavatio hora, ¿no? Mientras que si se lo estás vendiendo a un coche que viene a recargar, a lo mejor se lo vendes a 300 o 350. O sea, el cambio en el precio es tremendo. Pero claro, tienes un problema de demanda, ¿no? Que no sabes cuántos coches te van a venir. Con lo cual ahora mismo es un modelo un poco arriesgado por eso, porque no sabes dimensionar bien la demanda. O yo no sé. Supongo que quien lo monta hace sus estudios de demanda mucho más detallados para esto. Instalaciones móviles también se han hecho. Yo conozco una de ellas que se llama Sun in Box o Sun in the Box, que viene a ser un contenedor de 40 pies de los de los puertos de toda la vida, que han diseñado un sistema para poder meter baterías y unos carros que llevan módulos fotovoltaicos. Y entonces lo que hacen es que dejan el contenedor donde quieren, ¿no? Lo llevan con un camión, lo dejan donde quieren, lo despliegan y eso se pone a producir energía en el momento, ¿no? O sea que muchas de esas cosas se han desarrollado, pero en muchas ocasiones, como por ejemplo ese caso, se han desarrollado por proyectos de innovación y porque se obtiene subvenciones que permiten el desarrollo, ¿no? Pero lo que se está planteando ahora es que puedan entrar en el sistema, ¿no? En un entorno controlado y sin tener que depender tanto de esas subvenciones para desarrollarlo y que luego no tenga un hueco en el mercado, me explico, sino que se le pueda otorgar ese hueco en el mercado. Y en cuanto a una pregunta más, disculpa Melissa, ya de aquí ya no pregunto más. En cuanto al tema de acumuladores, he leído de que es hasta ahora el cuello de botella en cuanto al asunto del despliegue. ¿Cuánto es cierto de que el hecho de las baterías, por ejemplo, que no hay una industria tan desarrollada en Europa y en España que tengamos una dependencia de China? ¿Cuánto de esto es cierto de que necesitamos dinamizar en España y en Europa una industria de baterías solvente, de mayor alcance, para poder tener mayor autonomía en el despliegue de acumuladores? Pues no no te sé decir, porque al final no me atrevería a decir un porcentaje, ¿no? Por ejemplo, o a cuantificarlo. Pero es verdad, y al fin y al cabo en un mundo tan globalizado,
los módulos fotovoltaicos vienen de China y nadie se tira de los pelos, ¿no? Me explico. O sea, que tampoco, eso no sería un problema per se. Pero sí que es verdad que ahora mismo la acumulación es el gran talón de Aquiles de la red eléctrica, ¿no? O del que no se vaya a un sistema eléctrico con mucha mayor penetración renovable. ¿Por qué? Porque al final la fotovoltaica, la eólica, tienen un problema grande en cuanto a gestión de la demanda, ¿vale? O casación de la oferta y la demanda. Y es que no son gestionables. Es decir, si hay viento y produzco, si hay sol y produzco, si no, no. ¿Vale? Mientras que un ciclo combinado, enchufas el botón, aquello empieza a quemar diésel, gas o lo que sea que sea su combustible y produce. Y en el momento que quieras parar, desenchufas el botón y se para. ¿Me explico? Pero la renovable no es gestionable, ¿no? Entonces, serían esos sistemas de acumulación lo que harían que la red fuese gestionable con energía renovable y, por tanto, que fuese muy interesante. Yo te quería preguntar, has dicho que habíais participado de momento en 8 proyectos. Uh-huh. Si tuvieras, ¿hay alguno de ellos que destacarías por algún motivo? Bueno, la verdad es que no sabría con cuál quedarme. Quizá con Santomera. Santomera es uno que financiamos en octubre o noviembre y me gusta mucho porque pues, fue el primer proyecto así más grande que financiamos en España y que la verdad está funcionando muy bien. Es uno de los proyectos que mejor está funcionando. O si no, quizá con el primero, con Calanova, que era un proyectito pequeño de 30 kilovatios que financiamos, pues eso, y por el hecho de ser el primero al final le tienes más cariño, ¿no? Sí. ¿Alguien nos querría hacer alguna pregunta? Vale, Salva. Ahora. Hola, Adrián. Mira, yo te quería preguntar, durante la presentación he entendido que vuestras líneas, por ejemplo, una de las posibilidades sería todo el tema de las comunidades, de los edificios, de las viviendas. Aquí ya han habido varios proyectos que yo al final nunca he visto que se hayan tirado adelante. No sé si vosotros os planteáis, cuando habéis puesto esto dentro de vuestros planes futuros, si os planteáis algún tipo de acción específica como para fomentar que existan placas o que existan acumuladores o algo dentro de las fincas de ellos. Bueno, yo ahí cuando hablamos de las comunidades de energía renovable, tenemos que pensar en ello no tanto como que pues, los 100 vecinos de una comunidad se montan una fotovoltaica en la cubierta y que lo consumen todos juntos, ¿no? Porque seguro que todos hemos estado en reuniones de vecinos y aquello es imposible que todo el mundo... Sí, justo. Que todo el mundo se ponga de acuerdo en una reunión de vecinos es una quimera, no va a ocurrir, ¿no? Entonces, lo bueno de las comunidades de energía renovable es que al final es gente que quiere hacerlo y lo que hace es que pues, se agrupa si hay un elemento que haga de agrupador, ¿no? Como puede ser funding, nosotros al final lo que hacemos es canalizar gente que quiere invertir y proyectos que quieren inversión, ¿no? Con lo cual la ecuación es mucho más sencilla. Lo que las comunidades de energía renovable, o tal y como las comentan en el nuevo Real Decreto, es que tengan que estar razonablemente cerca del punto de, o sea, los titulares tengan que estar razonablemente cerca del punto donde se instala, ¿vale? Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, Santomera o Calanova, ¿no? Que son los proyectos de los que he mencionado antes, no sean comunidades de energía, ¿no? Al final son 100, 150 inversores que han querido tener una fotovoltaica, que están generando energía renovable y se la están dando a consumir a un industrial, ¿no? A un consumidor industrial. Pues es prácticamente lo mismo, pero en muchos de los casos pasando por la red y para su propio consumo, ¿vale? El autoconsumo directo lo que tiene es que no pasas por la red, ¿no? Y en este caso los 100 consumidores o los 100 podrían o bien vender esa energía a la red o a un consumidor, a un tercero, o bien pasar por la red y consumírsela para sí mismo, ¿no? De forma que al final lo que están haciendo es
autosuministro, ¿no? No es autoconsumo, es autosuministro. Muy bien, muchas gracias. Nada. ¿Alguien más? Bien, si no hay nada más, yo quisiera una pregunta final de mi parte. Esta nueva ley de cambio climático que entiendo debe estar discutiéndose las próximas semanas, esperemos, ¿en qué medida va a dimensionar este despliegue? ¿En qué medida lo va a acelerar? ¿Cómo lo ven ustedes, Adrián? ¿Va a ayudar al despliegue y al dimensionamiento de esto? Si he entendido bien la pregunta, te refieres a la implantación de qué volumen de energía renovable, ¿no? De que si Sí, va a ayudar. Sí, al así final es lo que comentaba también al principio, ¿no? Creo que muy posiblemente sea uno de los principales vectores del actual gobierno, ¿no? Prueba de ello es que una Secretaría de Estado es para para Teresa Rivera, ¿no? Para la ministra de Transición Ecológica. O sea, es decir, es uno de los principales vectores del actual gobierno, ¿no? Y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que es de donde, bueno, que al final es lo que viene a dimensionar cuánto se va a desarrollar de energía en los próximos años, habla de una implantación o su objetivo es de 60 gigavatios, ¿no? En los próximos 10 años, es decir, 6 gigavatios al año, que es una barbaridad. Pensemos que hasta el año pasado había 5 gigavatios de fotovoltaica en toda España. Este año se han instalado bastantes o sea, el año pasado y este año se están instalando muchos y se va a superar ese nivel, probablemente se doble, pero ya estamos hablando de que cada año se instale energía renovable en mayor volumen de lo que había de fotovoltaica hasta 2018. O sea, es una barbaridad, es muchísima energía, ¿no? Bien es cierto que la renovable en España era principalmente eólica, ¿no? Y hidráulica, pero vaya que al final prácticamente no digo la mayoría, pero más de la mitad de lo que se va a instalar en los próximos 10 años va a ser fotovoltaica eólica, vamos, sin ninguna duda, con lo cual es muchísima energía lo que se va a desarrollar y hay muchísimo mercado para hacerlo. Bien es cierto que también luego te pones a hablar con gente del sector, pues eso, grandes jugadores, ¿no? O grandes entidades del sector, y cualquiera dice que tiene 6, 8, 10 gigavatios en cartera para desarrollar los próximos 10 años, con lo cual, en cuanto tengas 6 o 10 de esos, tienes los 60 gigavatios, ¿no? Y luego la realidad es que no todo lo que se tiene en cartera son proyectos que se vayan a ejecutar, ¿no? O sea que al final hay muchísima energía y hay muchísima capacidad para la entrada de nuevos negocios al sector. Bien, gracias, Adrián. A ti. Bueno, si no hay más preguntas, damos por concluido este webinar. De nuevo, muchísimas gracias, Adrián. La verdad es que ha sido muy interesante. A vosotros, Alicia. Bien, ok, gracias, Alicia. Gracias, Adrián, nuevamente, y gracias a todos los participantes. Esta es una jornada inicial en el capítulo de energías renovables que lo hemos querido abrir con Funden, que los conocemos de hace algún tiempo y hemos visto su interesante despliegue profesional y de emprendimiento de estos años. Así que nuestras felicitaciones y agradecimiento a Adrián, y extiéndele este agradecimiento y felicitación a tu hermano, a Nacho. De vuestra parte. Muchas gracias a todos por venir y por aguantarnos. Ok, gracias. Que vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Gracias, Alicia. Gracias.